Se celebra hoy el Día de la Lengua Materna. Con ese motivo, el Gobierno de Aragón ha entregado esta tarde los premios literarios y artísticos en aragonés y catalán correspondientes a 2022. El premio Arnal Cabero ha recaído en la poetisa Lucía López Marco. Con el de novela en catalán ha sido galardonada Marta Montblanc y Carlos Baselga ha recibido el premio Antonio Artero de Vídeo. También se ha rendido homenaje a más de 200 personas con nombre aragonés. El aragonés y el catalán de Aragón han renacido en nuestra comunidad. Los datos hablan por sí solos. 5.700 alumnos las estudian en 57 centros educativos de 105 localidades. Se ha duplicado el número de alumnos que asisten a clases de aragonés, que son voluntarias, pero bueno, también hay que promoverlo para que las familias decidan elegir esa asignatura. El catalán en los colegios y los institutos de la zona oriental de Aragón, prácticamente el 80% de las familias eligen la asignatura de catalán para sus hijos. El Ejecutivo también apuesta por promoverlas e institucionalizarlas. Un trabajo conjunto entre ayuntamientos, asociaciones o universidades. La de Zaragoza ha puesto en marcha una cátedra para su difusión a través de cursos y formación. Tenemos una mención que es una especialidad de lengua aragonesa y hay un diploma de especialización para profesores de aragonés y eso es algo pues nuevo, inédito. La música es otro de los vehículos. El grupo Audastía encontró su espacio cantando en aragonés. Acceder de una forma pues eso, sencilla, tanto poniéndote en Spotify, en YouTube, escuchas al grupo y tienes ya acceso directo a un aragonés que además es en lengua viva. Para sentirse familiarizado y que siga muy presente en la vida social. ¡Ya sabe charrar y mover las orejas! Pues precisamente para apoyar la promoción de las lenguas propias, Aragón TV emitirá este domingo una película de animación doblada al aragonés. Albert es una historia de amistad y aventuras para los más pequeños. La escuela Nogará Religada ha sido la impulsora del doblaje, en el que colaboran, entre otros, la presentadora Silvia Cebolla, el periodista Jorge Romance o el historiador Guillermo Tomás. ¡Oh! ¡Qué nino tan listo! ¡Y gran!